Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 25 de junio de 2025 y este es el reporte de hoy. Gamboa declina entregarse a Estados Unidos. Quedará detenido 2 meses en prisión preventiva. Delfino.cr. Denso, muy denso. Bueno, vamos a ver, que hoy el consomé viene pesadito. El ex magistrado Celso Gamboa Sánchez y el ex convicto Edwin Daney López Vega, conocido como Pecho de Rata, participaron ayer en la audiencia preliminar del proceso de extradición solicitado por el gobierno de Estados Unidos. Ambos declinaron entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses, por lo que se continuará con el proceso ordinario estipulado en el Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados Unidos. A tales efectos se les dictó 2 meses de prisión preventiva. Para quienes siguieron ayer la cobertura de los colegas de Portavoz, resultó llamativo un dato. El abogado de Pecho de Rata es Gregorio Briglia, a quien las mentes más despabiladas recordarán por una larga polémica registrada en la Asamblea Legislativa allá por el 2019. Descuiden los dispersos, ya casi les refresco el dato. De previo, aclaremos algo. Yo sé que a la luz de las acusaciones que hoy pesan sobre Gamboa, a no poca gente le sorprende que llegó a ocupar una magistratura de la Corte Plena en la Sala Tercera nada menos. Bueno, les recuerdo que también fue fiscal adjunto, ministro de Seguridad y director de la DIS. Era la ficha dorada del PLN y del PAC y hasta llegó a verse a sí mismo como presidente de la República. Al menos eso dijo en su momento David Patey. Pues bien, una vez más me veo obligado a señalar lo obvio. Tal vez deberíamos de replantearnos el peso que tiene la voluntad política a la hora de elegir magistraturas. ¿No les parece? No estamos solos. Desde el 2015, antes de que la Asamblea Legislativa nombrara a Gamboa en la Corte, la Asociación Costarricense de la Judicatura, ACOJUD, pidió que se promoviera una efectiva separación de poderes que evitara la intromisión entre ellos a la hora de nombrar magistraturas y que garantizara la independencia judicial. Absolutamente nadie los escuchó. En 2016, Gamboa fue elegido con el voto de 43 diputados de 52 presentes. No olviden por favor ese detalle. Me encantaría contarles quiénes fueron los 43, pero en ese momento las votaciones no eran públicas. Descuiden, gracias a delfino.cr eso cambió y ahora nadie se puede esconder detrás de un papelito. Los invito, por ejemplo, a repasar cuáles diputaciones de esta Asamblea Legislativa decidieron reelegir, en medio de 100.000 polémicas y cuestionamientos, al magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez el año pasado. Por favor, tengan el antiácido a mano por cualquier cosa. En fin, luego de la elección de Gamboa pasó lo que pasó, el cementazo, y la ACOJUD volvió a alzar la voz y pidió a la Asamblea que impulsara un proyecto de ley en aras de cambiar la forma en que nombramos a la alta cúpula de la Corte. Queremos que se despoliticen las elecciones de los magistrados, dijo entonces Adriana Orocu Chavarría, quien tenía fe de que los diputados del período 2018-2022 entendieran que el proyecto era un pilar para mejorar el poder judicial. Por supuesto, los congresistas del 2018-2022 entraron y salieron y no le dieron pelota alguna al tema, como tampoco lo han hecho los actuales. A la clase política le encanta seguir metiendo mano en la Corte. Paso a darles un ejemplo escalofriante, ahora sí. La anécdota de Gregorio Briglia, actual defensor de Pecho de Rata. Resulta que si el nombre le suena es porque en 2019 la Asamblea tenía que llenar la vacante en la Sala Tercera de Carlos Chinchilla Sandí, quien dejó su cargo en medio del escándalo del cementazo. Recuerden, tal evento sacudió tanto a la Corte que existía supuestamente una absoluta claridad de la importancia de asignarle el puesto a una persona absolutamente intachable y con todos los atestados del caso. Pues bien, para empezar, la votación tenía que ser pública, ya la Procuraduría le había dado la razón a delfino.cr, pero el presidente del Congreso en aquel entonces, Carlos Ricardo Benavides, se sentó en la galleta de hacerla privada. Ya eso es suficientemente tenebroso, cuestionable y criticable. Pero la cosa se puso peor. Sucede que la persona elegida debía sumar 38 votos, así que repartieron papelitos, votaron en secreto y se pusieron a contar. Finalizada la primera ronda, nadie alcanzó el número requerido, pero de inmediato saltó a la luz un dato de espanto.
apareció en segundo lugar, con 12 votos, un individuo que no había participado del concurso en la comisión de nombramientos, de modo que ni siquiera se hizo revisión de atestados académicos, profesionales ni entrevista. Tampoco se sabía si tenía algún impedimento constitucional para ser electo magistrado o si tenía sanciones u otros antecedentes que sí fueron verificados en las 29 personas que concursaron adecuándose al proceso regular. ¿Quién era este individuo que de la nada aparecía colado y ya posicionado como finalista para disputar la silla? Si sumaron 1 más 1, ya lo tienen claro. Gregorio José Briglia Peralta, el hoy defensor de Pecho de Rata. Pequeño mundo y más pequeño país. Dato simpático. El hombre ya había intentado agarrar la silla de Doris Arias Madrigal, otra pensionada express tras el cementazo, y esa vez sí lo intentó a derecho, pero la comisión de nombramientos lo descalificó por incumplir con los requisitos. Nunca sabremos si eso pasó para que su segundo intento fuera por la puerta de atrás, sin presentar uno solo de los documentos solicitados para aspirar al puesto y sin siquiera contestar una sola pregunta de la comisión de nombramientos. ¿De dónde salió su nombre y cómo entró a pelear el puesto a última hora si no estaban ni siquiera compitiendo formalmente? Nunca lo sabremos. Eso sí, el diputado Pedro Miguel Muñoz Fonseca señaló a diputados del PLN, el PUSC y ex Restauración Nacional, y ciertamente el súbito apoyo al desconocido en efecto fue asociado con el círculo alajuelense. Delfino.cr acotó entonces que uno de los que defendió el voto a favor del juez fue Erwin Macís Castro, quien dijo haber visto el nombre en 2 concursos y que el currículum y atestados eran buenos. Ya. A quien recuerdo alzando la voz indignada y lo hago con genuino aprecio es a la diputada Zoila Rosa Bolio Pacheco. Durante la insólita jornada que hoy les recuerdo, doña Zoila nos regaló uno de sus clásicos. No se vale y 1000 veces no se vale. Ese día fue la voz de la gente honesta y decente de Costa Rica que les recuerdo es la mayoría. Por eso tenemos el desprestigio que tenemos, no sean tan cobardes y a ver quiénes fueron esos 12 diputados, agregó. Se quedó con las ganas porque por supuesto calladitos se quedaron, salvo Erwin, hay que dárselo. En fin, Briglia, valga acotar, no es solo abogado de Pecho de Rata. En su cartera de clientes también figura el diputado Gilbert Jiménez Siles, el narcotraficante confeso alias Press, la esposa, el padre y socios de alias Diablo, y el pastor evangélico de memorables prédicas Juan Luis Barbosa Pilartes, famoso por el caso Shark, tráfico de drogas y lavado. En fin, trabajo al hombre no le falta, así que dudo que extrañe la silla en la sala tercera. Obviamente tras el escándalo no resultó elegido. Aludiendo al caso que hoy nos ocupa, Briglia dijo sobre su cliente ayer que no sabemos si se le relaciona con otra persona, Celso Gamboa, que ha salido en medios y que también es requerida por Estados Unidos. Sería prematuro asegurar que tienen algún vínculo. Naturalmente alude a los casos en cuestión porque el vínculo entre Pecho de Rata y Gamboa está más que comprobado dado que este último también fue su abogado. Lo dicho, pequeño país. Celso, sobra decirlo, se ha hecho famoso recientemente por su selecta lista de clientes. En fin, cerremos por hoy con un dato al margen. Varia gente me escribió ayer con mensajes recordando que este golpazo de la DEA con Gamboa y Pecho de Rata reivindicó al periodista Camilo Rodríguez, quien tiene rato denunciando a estos y otros personajes, y de ahí, ¿pa' qué te digo que no sí? Camilo, caballero, si hoy estás cantando God Bless America, te diré lo siguiente. No somos nadie para juzgarte. Está claro que si no fuera por el tío Sam, aquí en Costa Rica el aquelarre habría continuado por plazo indefinido, por no decir perpetuo. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. Comisión Legislativa acusa al MEP de fallar en entrega de computadoras a estudiantes en pobreza. La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa responsabilizó al Ministerio de Educación Pública, MEP, por no garantizar el acceso a tecnologías digitales a más de 300,000 estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema,
a pesar de contar con recursos públicos destinados para ello. Mediante el informe final de investigación, la mayoría de los legisladores concluyeron que el Estado costarricense incumplió su deber constitucional de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad y recomendaron trasladar el caso al Ministerio Público para que valore la apertura de causas penales por presunto incumplimiento de deberes, así como a la Procuraduría de la Ética Pública para investigar eventuales faltas éticas o administrativas de los jerarcas y funcionarios del MEP. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Cese al fuego entre Irán e Israel se sostiene con dificultad. Informe de inteligencia revela poco impacto en programa nuclear iraní. Un frágil cese al fuego entre Irán e Israel parecía sostenerse este martes tras un inicio incierto, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó frustración por la actuación de ambas partes y cuestionó su liderazgo en medio de lo que llamó una guerra tan larga que ya no saben qué están haciendo. Mientras tanto, un juez salvadoreño ordenó este martes mantener en prisión preventiva al abogado Enrique Anaya, reconocido constitucionalista y abierto crítico del presidente Nayib Bukele, mientras avanza el proceso judicial en su contra por presunto lavado de dinero. Finalmente, al menos 120 niños fueron secuestrados en los últimos días por insurgentes yihadistas en el norte de Mozambique, denunció este martes Human Rights Watch, que alertó sobre un repunte en los secuestros en la provincia de Cabo Delgado, escenario de un conflicto armado desde 2017. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr